¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Les doy la bienvenida a este Rincón del Diácono, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta donde ustedes quieran que llegue este video. Les mando un saludo y un abrazo con todo mi afecto y mi cariño. Y espero que estén bien y que Dios les dé abundantes bendiciones en este día. Gracias por su confianza y su compañía. Ya estamos a lunes, empezamos ayer la semana 27 de tiempo ordinario y hoy en este lunes 9 de octubre vamos a iniciar y vamos en 3 días a meditar la profecía de Jonás. Este es un libro muy interesante, es una historia muy hermosa, muy fantasiosa. Algunos, yo no soy exegeta, yo no estudio la Biblia a fondo. Quisiera tener tiempo, quisiera tener la oportunidad de hacerlo, pero bueno, hay quien dicen que este no es un libro histórico, que más bien es un libro profético que está hecho para dar un mensaje. No nos queda juzgar, nos queda tomar el mensaje y hacerlo vida, porque el mensaje de Dios siempre es de amor. Y Jonás nos enseña que Dios tiene siempre para nosotros una misión y que muchas veces nosotros no la queremos cumplir, porque a lo mejor a veces no nos creemos dignos, porque somos cómodos, porque esta historia de Jonás puede ser una historia de los cristianos de hoy, de la falta de compromiso con las cosas de Dios. Jonás es llamado por Dios para que vaya a Nínive, pero Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran personas que también de repente oprimían al pueblo de Israel. Eran personas que estaban alejados, no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces Dios se compadece. Esto también nos habla de lo que hemos hablado de la universalidad de la salvación. No es propiedad de los judíos, la salvación es para todos los que queramos aceptarla. Entonces el Señor le dice a Jonás, le dice, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. ¿Qué es lo que hace Jonás? En lugar de obedecer al Señor, huye a Tarsis, lejos del Señor, dice, y se va hasta Jaffa. Encuentra un buque en un barco y ahí se va, huye, no quiere obedecer al Señor. Pero el Señor siempre mueve las cosas. Cuando el Señor te elige, no te va a soltar. Él pone los medios y va moviendo las cosas para que tú puedas cumplir con esa misión que Él te está dando. Jonás se fue, quiso huir, pero en el barco donde van viene una gran tormenta y empieza el barco a hacer agua, empiezan a hundirse. Todas las personas que van ahí en el barco empiezan a orar a sus dioses pidiéndole ayuda y se dan cuenta que Jonás está muy a gusto dormido abajo. De alguna manera él sabe que el Señor está haciendo las cosas para zarandearlo a él. Y entonces van y le dicen, ¿por qué estás dormido? Despierta, pídele a tu Dios que nos ayude. Y ellos hacen a sus dioses oración y echan a suertes para ver quién es el culpable de lo que está pasando, y la suerte le toca a Jonás. Y entonces le dicen, ¿por qué tú nos estás causando esto? ¿Qué tenemos que hacer para que pare esta tormenta? Y Jonás, consciente de lo que está pasando, les dice, aviéntenme al mar. Dice, soy hebreo y adoro al Señor. Entonces dice, aviéntenme al mar para que el Señor aplaque su ira en contra de nosotros. Entonces dice, levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y en el mar viene aquí esa historia que dicen que es fantástica, porque no es posible que un hombre viva dentro de una ballena 3 días. Pues bueno, es el mensaje que el Señor nos quiere dar. Dice, dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Yo no sé si esta sea una historia ficticia hecha con el fin de evangelizar, o realmente Jonás haya existido. Voy a darme el tiempo de leer un poco más al respecto. Lo que sí es cierto es que hasta Jesús utilizó este libro para ponerlo como ejemplo o para utilizarlo en su evangelización. Pero esa es la enseñanza que hoy nos da este libro de Jonás. O sea, el Señor te tiene preparado una misión y va a poner los medios que, aunque tú no quieras, aunque tú huyas, si el Señor quiere que tú lo hagas, Él va a poner los medios para que lo hagas. Entonces tenemos que ser dóciles y obedientes al Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, empieza en la primera parte con algo que es común al Evangelio de Marcos y de Mateo. O sea, los sinópticos tienen esto en común. En la primera parte se presenta a un maestro que, para ponerle a prueba, le pregunta a Jesús,
¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Fíjense, ya lo hemos dicho, ¿quién de nosotros se ha preguntado eso? ¿Quién de nosotros, si la generación actual, si el mundo actual se hiciera esta pregunta y dijera, lo que estoy haciendo me lleva a la vida eterna? Imagínense tantas personas que se dedican a la violencia, tantas personas que asesinan, que secuestran, que violan, que maltratan. Ellos acaso pudieran reflexionar y decir, este comportamiento me lleva a la vida eterna. A la vida eterna con Dios, porque la vida eterna la vamos a tener todos. Pero la vida eterna con Dios, esto es lo que me está llevando. Yo creo que eso es lo que tendríamos que meditar. Estos hombres le preguntan al maestro, a la ley, pero fíjense, era un maestro, era un doctor de la ley, o sea, él conocía. Por eso la respuesta de Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Como diciéndole, tú eres doctor de la ley, ¿por qué me preguntas? Ahí está la respuesta. Y entonces el doctor de la ley le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, haz eso y vivirás. Este pasaje es común en los sinópticos, pero la parte que sigue son propios de Lucas. Lucas, que es el evangelista de la misericordia, es el que quiere resaltar más la parte de la misericordia de Dios, agrega estos versículos donde los doctores de la ley le hacen una pregunta para justificarse y le dicen, ¿y quién es mi prójimo? En aquellos tiempos, para los judíos, prójimo significaba vecinos, conciudadanos. Prójimo eran el pueblo de Israel. Todos los demás eran perros. A los samaritanos así les decían. Todos los demás eran paganos. No eran portadores, no eran objeto de la salvación. Prójimo era solamente el pueblo de Dios. Entonces cuando el doctor de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Empieza esta parábola tan hermosa del buen samaritano, que nos enseña tantas cosas. Un hombre que va en el camino y que es golpeado y que es maltratado, y lo dejan ensangrentado, lo dan por muerto. Pasa un sacerdote y pasa de largo, pasa un levita y pasa de largo. Eso nosotros lo criticamos, pero ya lo he dicho, pero por si aquellos que me ven por primera vez, a los que les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban, nosotros criticamos duramente al sacerdote y al levita porque pasan de largo, y sin embargo ellos estaban cumpliendo la ley. Por eso Jesús les decía que la ley no es letra muerta. Él vino a darle plenitud, la plenitud del amor. ¿Por qué estaban cumpliendo la ley? Porque el sacerdote, pues obviamente es el sacerdote, era el que hacía todo lo litúrgico. Y los levitas, pues era el pueblo sacerdotal también, eran los que ayudaban. Es como decir ahora los ministros extraordinarios o los lectores, eran los que participaban activamente en las celebraciones litúrgicas. Entonces, la ley prohibía que una persona tocara un cuerpo ensangrentado, o sea, el contacto con sangre te volvía impuro y ya no podías participar en las celebraciones litúrgicas, incluso tenías que ocupar un tiempo. Acuérdense que la Virgen María tiene la purificación de María porque al tener un hijo, pues tiene contacto con sangre. Por eso dice, bajaba un sacerdote y pasó de largo. Dice también, un levita pasó por ahí, lo vio y siguió adelante, porque si bajaba, quiere decir una de dos, o que iba a servir al altar o que venía de servir al altar, y por lo tanto no podía tocar algo impuro. Y sin embargo, el Señor en su pedagogía es muy interesante porque no pone a cualquier persona a ayudar a este hombre malherido, sino a un samaritano, uno de aquellos a los que más atacaban los judíos. Y recuerden que en un pasaje los samaritanos no permiten, no le dan hospedaje a Jesús porque va a Jerusalén. O sea, ahora sí, como decimos, tenían pleito casado. Y Jesús utiliza eso para dar el mensaje. Un samaritano es el que se detiene, lo ayuda, cura sus heridas, lo pone en su caballo, lo lleva a un mesón y lo deja encargado y le dice todavía al mesonero, cuídalo, atiéndelo y ten este dinero. Si gastas más, a mi regreso te lo pagaré. Por eso la pregunta de Jesús es bien directa. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y fíjense qué pasaría por la mente de este doctor de la ley de decir, pues el sacerdote no y el levita no, sino dice el que tuvo compasión de él. Por eso Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo.
Jesús está poniendo como ejemplo a una persona que no es del pueblo de Israel. Y entonces aquí la palabra, por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, vine a darle plenitud. El alcance que tenía la palabra prójimo, que era solamente los miembros del pueblo de Israel, ahora Jesús lo extiende. Prójimo es cualquier persona que tenga necesidad de ayuda. Y aquí está lo más interesante. Tú y yo estamos llamados no a tener lástima de los demás, porque ya lo hemos dicho, lástima es el que dice nada más, pobrecito hombre, tanto frío que hace y él está aquí a la intemperie sin ningún abrigo. Dios que lo socorra y te vas. Eso es tener lástima. Una persona que tiene compasión dice, pobre hombre, tanto frío que tiene, pues yo ahorita ya voy a subirme a mi carro y me voy a mi casa y ya tengo más chamarras. Déjame, le pongo mi chamarra a este hombre, que me quito la chamarra y se lo pongo para que se cubra. O saco una cobija que traiga en mi carro y se lo doy para que se lo cubra. Tener compasión significa compadecerse, es padecer con. O sea, ayudarle a la persona que realmente está siendo necesitada. Tanto que hace falta hoy buenos samaritanos en este mundo. Hay buenos predicadores, pero hacen falta buenos samaritanos. Decía por ahí un sacerdote, hay muchos proclamadores de la palabra, pero faltan hacedores de la palabra, o sea, que la palabra la hagan vida. Y en la misa, no, eso va tanto para nosotros los que predicamos en misa, como para el pueblo de Dios que está oyendo. ¿Cuántos predicadores no hablamos de cosas muy bonitas y nuestra vida no es congruente con lo que estamos diciendo? Pero ¿cuántas personas católicas van a misa y están nada más sentados de cuerpo presente porque saliendo siguen en sus mismos pecados, siguen en su misma vida mundana? Hoy no es día para regañar, hoy es un día para animar a que nos dejemos mover por Dios, a que seamos ese buen samaritano que siempre tiene una mano para atender a aquella persona que más lo necesita. Nosotros somos las manos de Dios para atender a los heridos. Nosotros somos la palabra de Dios para poder consolar al que sufre. Nosotros somos las manos de Dios para llevar pan al que tiene hambre y que se siga haciendo el milagro de la multiplicación de los panes a través de nosotros. Dejémonos mover por Dios y no nos movamos por el mundo, porque solamente Dios. Un día le dijeron a Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Hagamos lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Procura que todas las personas que pasen hoy a tu lado se vayan más felices de cuando estaban contigo. Recíbelos con una sonrisa y despáchalos también con una sonrisa en su rostro. Un fuerte abrazo, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Que Dios te bendiga.